Espero que estamos expectantes, ¿no? La palabra del Señor, no sé si tenéis lo que es la bendición de ir delante de la Escritura, porque como sabemos de qué vamos a predicar más o menos la semana siguiente, o por lo menos por ahí, que terminamos Hechos 25 y empezamos con Hechos 26 en esta mañana, ¿no? Y bueno, es verdad que toda la palabra es un tesoro y cada versículo prácticamente nos dice tantas cosas, ¿no? Las cuales podemos animarnos, reflexionar, consagrarnos más. La palabra, bueno, dar gracias y alabar al Señor por lo que hace y por lo que ha hecho, ¿no? Entonces vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle al Señor que nos hable, que hable a nuestro espíritu. Señor, te queremos dar tantas gracias por tu palabra, porque es un tesoro de verdad extraordinario. Gracias por esta guía perfecta, preciosa, que nos revela tu carácter, que nos revela tu Hijo y, Señor, del cual pues tenemos tanto que aprender, Señor, porque tenemos esta meta de ser conformados a la imagen de Él. Y Jesús está en cada página de este texto en el que vamos a meditar. Y también, Señor, que podamos aprender del testimonio de Pablo, cuando él se atreve a decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Que nosotros podamos también poder expresar estas palabras tan altas. Y pedimos, Señor, que tú bendigas la semilla y que también bendigas que germine en nuestros corazones y dé fruto. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos vamos a poner un poquito en el contexto. Estábamos en la fortaleza ¡Antonia! Eso para que si hay alguien que está un poco dormido, que se despierte. Pero estábamos en la fortaleza Antonia, allí en Cesarea, y tenemos un prisionero que lleva 2 años, se dice rápido, pero 2 años sin ser juzgado, sin haber ningún motivo de condena para él. Y las cosas no son tan inmóviles, ¿no? Es decir, hay algunos que buscan la muerte de Pablo, y fijaros que Jerusalén en este contexto significa la muerte, porque es donde los judíos que acusan a Pablo quieren llevarle para en el camino asaltarle, emboscarle y matarle. Así que, y hay otra ciudad que es Roma, que significa que Dios no ha terminado el testimonio de Pablo, no ha terminado con su vida, no ha terminado con su siervo. Y la ciudad en la que está en este momento pues significa un juicio. Es un juicio que no tiene valor, es decir, no tiene valor en el sentido de que ahí no va a ser enjuiciado, no va a ser declarado ni inocente ni culpable, porque sabemos que Pablo ha apelado a César como ciudadano romano que es. Y por lo tanto, lo que ocurre es que al final el juicio ha de ser en Roma. Tenemos a Festo, un gobernador en apuros, diríamos, porque, claro, él escucha lo que dicen los judíos que acusan a Pablo y, sin embargo, él no entiende nada de esas acusaciones. Lo que él puede entender de las cosas normales de la vida, pues que alguien haya asesinado a alguien o que haya hecho algún tipo de fechoría muy grave que merezca la muerte. Entonces sí hay unos, hay unos delitos que están contrastados en la ley, sobre los cuales los romanos, pues evidentemente, tenían la sentencia de muerte, pero Festo no encontraba motivo en las acusaciones de los judíos. Pero claro, como tenía que mandarlo a César,
tenía que mandarlo a Roma, tenía que describir cuál era la acusación, y ni siquiera él podía hacerlo de esta manera, ¿no? Es decir, él no podría escribir en un papel, pues mira, se le acusa de haber profanado el templo de los judíos, de decir que algo sobre la resurrección de los muertos. Pues César se iba a quedar igual que Félix y que Festo, pues sin entender nada. Y vamos a ir leyendo el pasaje poquito a poco, según lo vamos tratando. Vamos a leer el versículo 1. Dice, lo he titulado El permiso. He titulado la predicación, Pablo se defiende para dar testimonio de Jesús. Pablo se defiende para dar testimonio de Jesús. Entonces empezamos el versículo 1, el permiso. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. El rey Agripa quiere escuchar a Pablo. De hecho, tiene mucho interés, porque Festo le ha hablado y le ha abierto, vamos a decir, el apetito de que este hombre, ¿qué tiene que decir? Le acusan los judíos, es judío también, es romano, es ciudadano romano, y bueno, Agripa, el rey Agripa, tiene un deseo de escuchar a este hombre. Y como sabemos y como leímos la semana pasada y David nos compartió, ¿no? La audiencia, la gente entra a un lugar, la audiencia era muy selecta, con toda la pompa de un rey, entra él y su hermana, y Pablo hace esta señal y empieza su discurso. Fijaros que era un gesto de aquellos oradores que eran conocidos pues, por su, valga la redundancia, su oratoria, el ser una persona cultivada y letrada. Sin embargo, su vestimenta y los grillos de sus pies no parecen mostrar en absoluto lo que les va a sorprender solamente al empezar a hablar. Y los oyentes se dan cuenta que tienen delante de ellos no a cualquier criminal que va a ser acusado. Es un hombre muy educado que habla con el rey en griego clásico, que eso no era tan normal. Y además con un tono muy personal y cercano al rey. Luego veremos cuántas veces nombra al rey por su nombre, por Agripa, y también por su título. Y pasamos del versículo 2 y 3, el reconocimiento. Dice la Escritura, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya que defenderme hoy delante de ti, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Fijaros que Pablo reconoce en Agripa a alguien capaz de juzgar las acusaciones, igual que hemos dicho que ni Festo ni Félix, los gobernadores anteriores, bueno, Festo, el gobernador que está allí delante, no entiende de las costumbres, de las leyes, de la historia, pero tenemos al rey Agripa que era de descendencia judía y conocía perfectamente todo lo que tenía que ver con los judíos, ¿no? Así que era la persona idónea para ese momento, ¿no? Y yo pensaba, imagínate que hubiera sido Félix, que hubiera terminado condenándole, le daba igual, aunque no tenía realmente motivos, podría haber dicho a los judíos que adelante o fuera, pero sin embargo el Señor le lleva hasta este momento, le lleva a un gobernador que es sensible, como hemos leído, que es sensible, que es equilibrado, que es justo, que es correcto, y le lleva delante de un rey que conoce muy bien para escudriñar los motivos por lo que los judíos le están acusando y si hay razón en esta acusación. Así que es un juez que puede ser justo, es un juez que puede ser justo por lo que conoce, ¿vale?
podemos imaginar un juez que no conoce las leyes, y entonces al no conocer las leyes, pues no hay ninguna garantía de justicia, pero no es este caso. Así que hay dos cosas que son importantes aquí, y una es el motivo si realmente no podía ser juzgado, ni condenado, ni liberado, porque había apelado a César. ¿Cuál era el motivo de este juicio? No tiene mucho sentido. ¿Por qué Dios mueve todas esas cosas para estar Pablo en ese momento delante de toda esa gente? Pues su intención principal era anunciar el Evangelio. Uy, estoy con la mascarilla. Yo me sentía ahí algo raro. Siempre que me graban en los vídeos, me graban en este momento, así que... Porque no me doy cuenta, pero qué bien se está sin mascarilla. A ver si pronto ya... Muy bien, entonces la primera cuestión, fijaros, era anunciar el Evangelio. Es decir, es una ocasión maravillosa para poder anunciar Pablo el Evangelio a toda esa gente que estaba allí, que estaba escuchándole, era una oportunidad de oro. Estaba el rey, estaba el gobernador, estaban las autoridades, posiblemente muchos de los jefes de los soldados. Es decir, había gente que a lo mejor nunca podría haber tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero la segunda cuestión tenía que ver con también limpiar su nombre. Él no quería que su nombre, sin razón, fuese ensuciado por aquellos judíos que le acusaban de barbaridades. Además, como sabemos y como hemos visto en los capítulos anteriores, con un odio y querían despedazarle literalmente, ¿no? Y lo habrían despedazado si Félix no lo hubiera librado allí, con una violencia y un odio y algo contra alguien que realmente no había hecho nada más que predicar el Evangelio, ¿no? Así que él quería también que, en segundo lugar, a mucha distancia del primero, que era anunciar el Evangelio, el limpiar su nombre de las acusaciones falsas, porque nuestro testimonio es importante. He escuchado varias veces a lo largo de la vida, bueno, el Señor me defiende, y no abres tu boca para decir lo que es verdad y lo que es mentira. Es verdad que no tenemos que estar constantemente a la defensiva, para nada. El Señor nos defiende, eso está claro. Defendió a Pablo en multitud de ocasiones, librándolo de la misma muerte. Pero, sin embargo, aquí vemos que también Él se defiende y defiende su testimonio. Y vamos a entrar un poco en el trasfondo de los versículos 4 al 8. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, sin querer testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿O qué? Exclamación, a ver si lo sé hacer. Es una exclamación. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? El Señor había escogido a Pablo desde antes de la fundación del mundo. Había usado su preparación, su infancia, sus estudios, hasta su celo, su ciudadanía. Había preparado una persona especial con una serie de capacidades para lo que tenía que hacer con él, para usarle como un instrumento. Y creo que también con nosotros es igual. No creo que es una coincidencia que naciéramos en Perú y estemos en Madrid. No creo que es una coincidencia que
algunos hayamos estudiado una carrera determinada o el Señor nos haya llevado por diferentes caminos para experimentar ciertas situaciones. No, el Señor hace las cosas perfectas. Él estaba preparando a Pablo. Es verdad, bueno, y luego llegaremos a esto, no quiero adelantarme, que sí es un poco extraño el encuentro, ¿no? Pero ya llegaremos ahí. Fijaros que encontramos en un Saulo que se convierte en un Pablo, pero este Saulo era un elemento de cuidado, como bien sabemos, y Dios transforma completamente su vida solamente con un encuentro, en un momento determinado. Era celoso, celosísimo, es decir, ponía toda su vida en hacer algo en concreto antes de su conversión y luego pone toda su vida y todo su empeño en hacer justo lo contrario. Y es porque Dios transforma la vida. No es porque Pablo ha cambiado, es porque ese encuentro con Jesús cambia su vida radicalmente. Fijaros que, como digo, transforma a un fariseo en un siervo precioso para la gloria de Jesús. Y es una persona famosa entre los judíos, y sabemos por qué era muy famoso. También era muy famoso entre los creyentes, porque todos le tenían un miedo impresionante. Pero los judíos le tenían como alguien muy relevante en su cultura. Estaba defendiendo la religión judía. Y entonces era famoso por perseguir a los cristianos. Era un subordinado del Sanedrín, es de la misma cúpula de gobierno judío. Y también era conocido por su familia, porque era de estos rigurosos, estrictos, porque era un fariseo, ¿no? Es interesante la definición de fariseo, ya la conocéis, pero es que se acerca mucho, tanto, para que podamos entender un poquito más de cómo vivió Pablo siendo fariseo. Dice, persona que pertenecía a un grupo religioso de la época de Jesús que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. Punto y coma. En general, se interesaba más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Y luego ya sabemos, porque ha llegado hasta nosotros, ¿no?, la definición. Un hipócrita que finge una moral, unos sentimientos, unas creencias religiosas que realmente no tiene. Lo insólito de esta acusación, de la acusación que tenían a Pablo, habían dicho muchas cosas de él, pero si nos vamos al capítulo 24, versículos 20 y 21, ahí vamos a encontrar quizá el quiz de lo que le estaban acusando que digamos, creó más fuerza, ¿no? Y es lo que refuta Pablo en este texto. Dice, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Es decir, él buscaba en su mente y en su corazón si había hecho alguna cosa mal, pero no la encontraba. Es decir, ni siquiera podía entender la acusación. Dice el versículo 21, dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Así que el tema tenía que ver un poco con la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. Y esta era la predicación del apóstol. Así que esto era insólito.
¿Y por qué era insólito? Fijaros, versículo 26, compadezco por la esperanza de la promesa hecha a nuestros padres. Dios había prometido a los padres, al pueblo de Israel, una promesa. Y algo muy interesante y muy hábil por Pablo es que dice, por la promesa hecha a nuestros padres. Entonces, recordemos que sí está en un juicio y tiene la habilidad de, como Agripa es descendiente de judíos, incluirle en esta promesa, ¿vale? Y es un regalo preparado para Agripa, claro, si él lo acepta, si acepta este regalo que le están poniendo ahí delante de él. Esta esperanza fue anunciada a los antepasados de la nación de Israel. Dice 12 tribus, cuando está diciendo ahí 12 tribus, obviamente se refiere a Israel. ¿Y fue anunciada por quién? Por los profetas, fue anunciada en muchos de los salmos. Vale. Y entonces, ¿qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble, versículo 8, que Dios resucita a los muertos. Vuelvo a decir, la palabra que se me venía a la mente es insólito, que los judíos no crean que Dios puede resucitar a alguien, ¿no? Ellos sabían que había resucitado al hijo de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Había resucitado el Señor al hijo de la mujer sunamita. ¿Y cómo no podría haber resucitado a Cristo también? Pero fijaros que en su odio y en su orgullo se negaban a creer que Dios hubiera levantado de los muertos a Jesús. Y entonces es verdad que aquellos muertos que fueron resucitados en su momento murieron otra vez, ¿no? Pero Israel dice aquí en el texto, tiene esperanza. Sin embargo, el celo por guardar la ley, la esperanza como la concebían, no les podía salvar. Vamos a Romanos 10, 2 y 3. Esto mismo dice Pablo, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, tienen celo de Dios. Pablo también tenía celo de Dios antes de tener este encuentro con Jesús. Pero dice, no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, a la verdadera justicia de Dios, como Dios lo ha establecido, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, sin Cristo no podía haber salvación. Y él no hacía más que presentarles a Jesús. Jesús era el que podía salvarle, no sus esfuerzos por cumplir la ley, que eran vanos, completamente vanos. Un autor, Hendriksen, dice de esto, dice, Pablo afirma que la nación de Israel adora fervorosamente a Dios, esperando que Dios cumpla su promesa de que el Mesías restaurará a Israel. Y esta esperanza es fundamental en su religión. Ellos esperan ansiosamente, todavía hoy, esperan que el Mesías venga. Y lo hacen con este fervor. ¿Lo habéis visto en las noticias? Todos allí bailando, saltando, en el Muro de las Lamentaciones, en las sinagogas. Lo hacen con un fervor. Sin embargo, sin Jesús no hay salvación, no hay salvación. Y Pablo está diciendo que sí, esta misma esperanza tiene origen en la religión judía. Tiene origen, vamos a decirlo así, en el Antiguo Testamento. Pero
aun teniendo esta misma esperanza de raíz, sin embargo, le han llevado a juicio por esta esperanza que él manifiesta en Jesús como el Mesías que ya ha venido y en su resurrección. Dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Versículo 7. Es una esperanza que los judíos enseñan. ¿Cómo me van a juzgar a mí por algo que ellos están enseñando? Es un absurdo. Es verdad que los judíos esperaban el Mesías y Pablo sabía que esta esperanza ya se había cumplido, que había venido al mundo para resucitar de los muertos, el Señor Jesús. Vamos a mirar algunos textos y os voy a pedir que los busquéis para que así no sea monótono y podamos participar varios. Hablando de esta esperanza de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, había muchos textos que le sonaban a Agripa porque él conocía la ley, pero que seguramente los judíos leían en las sinagogas. Job 19, 25 al 27. Venga, rapidito, por favor. Job 19, del 25 al 27. Al ataque. Ahora ninguno. Venga. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de sacar hasta mi piel y mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Ahí lo tenemos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, mi carne, en mi carne he de ver a Dios. David dice, Salmo 16, versículo 10 y 11. Recordad que todos estos textos le iban, digamos, lo que había dicho, le iban recordando que las Escrituras sí, decían lo que Pablo estaba comentando. Salmo. No dejarás mi alma en el Señor, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ahí no dejarás mi alma en la tumba o en el Seol, más allá, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque me vas a mostrar la senda de la vida. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Bueno, más claro no, de verdad que se me ponen los vellos de punta, porque anhelo ese día. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del pueblo, porque viene el rocío, viene la vida. Daniel 12, 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No hay engaño. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Oseas 6, 2. Nos dará vida después de unos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí está la esperanza. La esperanza de la que habla Pablo, de la que hablan las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Es decir, eso era
la verdad de la resurrección era un hecho con el que ellos creían perfectamente, que enseñaban en las sinagogas. Y todos conocen el texto de Ezequiel 37, pero no lo voy a leer por amor al tiempo. Pero sabemos que el Señor dice que les dará vida, que sus tendones, sus músculos, los huesos se conyuntarán y el Señor soplará sobre ellos. Dice, quizá leo el versículo 12 en adelante. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y veréis y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. La esperanza de la resurrección. Y en el Nuevo Testamento, ¿os acordáis de aquel momento donde Marta y su hermana María están esperando a Jesús porque su hermano se está muriendo, ¿no? Y él llega tarde, entre comillas, el Señor nunca llega tarde, pero ella dice, le dice Jesús, Lázaro vivirá, Juan 11:24. Y dice, sí, yo sé que él resucitará de los muertos en el día postrero. Y sin embargo, el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesús es la resurrección y la vida. No hay poder, no hay muerte, no hay nada que pueda con esta esperanza preciosa que predicaba Pablo. El propósito, versículos 9 a 11. Dice así el texto, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo vuelve desde esta explicación de la resurrección, doctrinal, y vuelve a su testimonio, a su biografía. Él había perseguido a los cristianos por todos lados, hasta fuera de su nación, y habla de muerte claramente. Habían muerto muchos cristianos, o algunos cristianos, empezando por Esteban, evidentemente. Ciego de incredulidad, al no reconocer a Jesús como el Mesías, pensaba que oponiéndose a Jesucristo estaba sirviendo al Dios real. Pero no era así. Juan 12:2 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Este era el hecho de Pablo. Y quería señalar algo aquí que es importante. Dice el versículo 10, encerré en cárceles a muchos de los santos. Los santos, sus hermanos ahora en Cristo. Él tenía una marca terrible, ¿no?, de haber hecho eso. Y como él se define como un abortivo, el último como un abortivo, se me apareció a mí, dice el Señor. Él llevaba un peso allí. Los arrestó, estaban presentes en sus juicios. Aún los persiguió fuera de Israel. En uno de esos viajes, comisionado por el Sanedrín, porque llevaba documentación, quería llegar a las sinagogas que había fuera y traerlos presos para forzarlos a blasfemar, para matarlos, etcétera, etcétera. Pero algo ocurrió que cambió su vida radicalmente. Lo conocemos muy bien. La conversión, versículos de 12 al 14. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes,
Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No fue una visión que él experimentó como otras que hemos leído en Hechos. Es verdad que no todos, según los comentaristas, fueron cegados. Recordad que Pablo estuvo 3 días ciego, no pudo ver, le tuvieron que poner en pie y luego recuperó, se le cayeron como esas escamas de los ojos. Sin embargo, dice que todos cayeron a tierra y todos escucharon una voz, pero no entendieron lo que decía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El detalle de que Jesús hablara en lengua hebrea o la lengua del Antiguo Testamento, quizá estaba hecho expresamente para el rey Agripa. Era un detalle muy importante para él. Es decir, este Jesús, después de haber resucitado, se presenta a Pablo en el camino y le habla en la lengua del Antiguo Testamento. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí le dice Jesús a Pablo que lo que está haciendo, de hecho, es una ilustración, una dramatización conocida en el mundo rural. Y cuando hablamos del aguijón en la carne, podemos entender un poquito más si sabemos qué es este aguijón. Entonces tenían un buey y había una vara con la cual el amo pues iba dándole toquecitos al buey con una punta de metal normalmente, y entonces el aguijón era para guiarle, no para dañarle. Pero sin embargo, cuando el buey daba patadas o coces hacia atrás, se dañaba con el mismo aguijón, porque era una punta muy, evidentemente, si le tenía que pinchar en algún momento, aunque por la tozudez del buey, ¿no? Pues esto es exactamente lo que le está diciendo a Pablo a Jesús. El Señor, Jesús, quería que Pablo fuera un siervo para su gloria, pero él causaba dolor a otros y a sí mismo también hasta ese momento. La comisión, versículos del 15 al 18. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es el Señor Jesús resucitado quien está hablando, a quien él escucha con sus oídos, y es con quien tiene este encuentro. Quizá el Señor se podría haber vengado de él en cualquier momento. Era un perseguidor de la iglesia. Había dañado tanto y había atemorizado tanto a tanta gente, a tantos cristianos. Pero sin embargo, Dios tenía este propósito de hacerle un ministro, el apóstol para los gentiles, un testigo directo de la revelación de Jesús. Y para seguir un poco en la tónica de que Agripa
entendiera que lo que estaba hablando sobre para que abran sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz. Dice, oye, podría haber dicho el rey Agripa, esto me suena. Sí, Isaías 42, 6 y 7, no hace falta que lo busquéis. Dice así, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Agripa podía identificar aquello que Pablo estaba hablando, estaba diciendo. El testimonio, versículos 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. De inmediato, él, salvo estos 3 días que estuvo cegado, y cuando Dios le quitó las escamas, de inmediato en Damasco, donde estaba, se puso a predicar las buenas nuevas. Y eso es un llamado urgente siempre. El Evangelio nos habla de que estemos activos predicando el Evangelio. Muchas de las personas que estaban oyendo a Pablo posiblemente era la única oportunidad que tenían. Quizá algunas de las personas con las que te encuentras en el camino es la única oportunidad que tengan de escuchar del Evangelio. No fui rebelde y obedecí a Dios, rey Agripa, predicando el Evangelio a todas las naciones. Y sabemos por el libro de Hechos que sabían dónde iban a ir, pero Dios, el Espíritu Santo, les dirigía y les llevaba a donde, y les decía, no aquí, no aquí, aquí. Y les llevó pues hasta este sitio, hasta Cesarea de nuevo, ¿no? Deja clarísimo, que este encuentro con ese Cristo, con Jesús, versículo 23 desde el capítulo, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquella luz que hablaba Isaías hace nada, aquella luz que en su discurso él estaba diciendo, es Cristo el que da luz. Y aquí es donde, fijaros, el testimonio se torna cada vez más personal. Digamos que tiene muy en la mira a Agripa durante el discurso, porque le llama 3 veces rey Agripa y 6 veces por su título. Y es evidente que Pablo quería que el rey también reconociera como su salvador a este Jesús. La persuasión, versículos 24 a 29, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, dijo, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?
yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Sabemos que el gobernador Festo no entiende nada. Es como una persona que está ciega porque no comprende el contexto. Como bien dijo David, que me pisó este versículo la semana pasada, pues resulta que este hombre decía, pero ¿qué pasa? Un hombre que muere y que resucita y que otros que resucitan, que mueren, ¿pero esto qué es? Estás loco. Pero reconoce en él una persona con autoridad y una persona que realmente se ha preparado su defensa como a conciencia. Y reconoce brillantez. Por eso dice, las muchas letras. Eres una persona ilustrada, lo reconozco. Y brillantemente, yo diría, si pudiéramos tener un abogado así, sería una maravilla, pero brillantemente, aparte de llamarle excelentísimo, ¿vale? Para no agraviarle, pero pasa al rey y le dice que claramente él no está loco y que el rey sabe perfectamente las cosas que está hablando. El testimonio que ha dado con cada una de sus palabras en nada se contradice con la escritura en el Antiguo Testamento. Y Agripa lo sabe. Y es tan directo que me recuerdo este pasaje a Félix, donde casi le declaraba su pecado a él, porque Pablo era el juzgado. Pero este hombre tenía una mujer joven que no... Y entonces le estaba declarando su pecado, le hacía ver su pecado a él. Entonces es como si le pusiera al rey en un rincón y le preguntara tan directamente, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Rápidamente, antes de que se incomode el rey, dice, yo sé que crees. Vamos a leer algunos textos sobre los profetas en los que Agripa creía. Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está señalando a un Mesías que será engendrado. Mi hijo eres tú. Yo he puesto mi rey sobre Sión. Salmo 22, 7. Salmo 22, 7. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes de mí, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Perdón. Está hablando de un Mesías sufriente. Estaba en la palabra en el Antiguo Testamento. Lo había escuchado Agripa otras veces. Isaías 49, 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz las naciones para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. ¿Qué vamos a decir de Isaías 53? No lo voy a leer, pero lo conocéis perfectamente. Isaías 60:3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sí le sonaba a Agripa todas estas cosas. Realmente había sido predicado el Evangelio ante todo ese grupo de personas que había allí. Pero es una pena,
porque Agripa no se siente no está convencido del todo. Y dice, por poco me persuades. Literalmente lo que está diciendo, en tan poco tiempo casi me convences. Es decir, déjame darle unas vueltas más, ¿no? Y vemos el contraste de toda aquella gente que escuchaba a Pablo en libertad. Él estaba con los grillos en sus pies, quizá con una ropa no pomposa, seguro que no tenía una ropa pomposa, estando encarcelado 2 años, ¿no? Todos los demás venían de gala, muy posiblemente, porque allí estaba el rey, estaba el gobernador. Sin embargo, Pablo se sabe libre, aún con esos grillos en los pies. Y también sabe que aquellos que le escuchan sin Cristo eran totalmente esclavos, con toda aquella parafernalia. Y él deseaba con todo su corazón, como nos dice, que no solamente tú, sino también los que oyen fuesen hechos tal como era Pablo. Pablo era muy consciente que ahí no terminaba su tiempo y que no podía haber ninguna estratagema que le pudiera sorprender, porque sabemos que en el capítulo 23, versículo 11, se le había aparecido Jesús y le había dicho, a la noche siguiente se le presentó al Señor, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y esta visión les sostuvo entre mucho odio y sufrimiento. No penséis, porque lo estamos leyendo así como muy fríamente, que no pasó frío en aquel lugar donde estaba preso, que no pasó angustia y dolor. Pero sí sabemos que él aprovechó muy bien el tiempo. Por las diferentes cartas de Pablo, mientras estuvo preso, Dios le usó constantemente a aquellos que le visitaban, a aquellos con los cuales tenía relación, a presentar a aquel Cristo con el cual él se había encontrado en el camino de Damasco. Quiero concluir versículos 30-32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Podemos concluir que el encuentro y el amor del apóstol por Jesús transforma su vida de tal manera que es digno de imitación por cada uno de nosotros. Es digno de imitación, Pablo. Aunque la gloria es para el Señor, ¿vale? No adoramos a hombres, reconocemos lo que el Señor hizo a través de él. Es el Señor quien le sostiene y le fortalece. Es completamente inocente de los cargos que se le acusan, y así lo atestiguan pues tanto el rey como su hermana como el gobernador, y podría haber quedado libre si no hubiera apelado a César. Pero esto no era un error. Apelar a César era la puerta para llegar a Roma, porque el Señor tenía más planes para que el avance del Evangelio llegara a ese lugar. Pablo llega a decir palabras como, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Lo cantamos, lo decimos. Para nosotros el vivir es Cristo.
¿Para nosotros el morir es ganancia porque es mejor estar con Cristo? ¿O hay tantas cosas que nos sujetan aquí que queremos quedarnos un poquito más para disfrutar del jacuzzi? Él no tenía otro deseo de servir al Señor que antes había perseguido. Y algunas preguntas. ¿La vida de Pablo es un estímulo para ti, para mí? ¿El mal que hiciste en la oscuridad, cuando no conocías al Señor, resulta un estímulo para servir a tu Salvador? Yo creo que aquí también había un empuje. Tanto mal le he hecho. No es una cuestión de compensar, porque no se puede compensar. No es por obras, pero Pablo estuvo dispuesto a todo. ¿Somos sensibles a nosotros mismos y a nuestros intereses? ¿O a la voz de Jesús y sus intereses para establecer su reino? Tenemos muchos intereses en este mundo, pero ¿pesan más esos intereses o los estimamos como un regalo de Dios para servir al Señor? Y lo que realmente importa es su reino, que Él nos use. ¿Estamos dispuestos a dar todo o solamente a dar lo que nos sobra? Eso ha salido aquí esta mañana, yo ya lo tenía escrito. ¿Estamos dispuestos a dar todo, a entregarnos completamente o solamente lo que nos sobra? Bueno, son reflexiones para tomar prioridades en nuestra vida cristiana delante del Señor. Es verdad que es un llamamiento muy alto, muy exigente, pero es el llamamiento. No lo olvidemos, ¿eh? Vamos a orar. Señor, te queremos dar tantas gracias por tu palabra. Cómo nos desafías, Señor. Aquello que hiciste con Pablo, cómo encaminaste tus pasos, ese denuedo, es nuestro también, porque tú eres el mismo y eres poderoso para utilizarnos, para usarnos como instrumentos tuyos. Es verdad que nos parece es un gigante de la fe que dio todo a tu servicio. Y, Señor, pues nosotros queremos ser instrumentos, aunque sean instrumentos chiquititos, pero poderosos por el poder de tu Espíritu y en tu mano. Así que, Señor, utilízanos, ayúdanos a salir de nuestra comodidad. Ayúdanos también a aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para dar las buenas nuevas a este mundo que las necesita y que va a un infierno si no te conoce, igual que la mayoría de los que estuvieron en esa sala donde Pablo predicó. No sabemos si después de esa gran predicación algunos de ellos llegaron a conocerte, pero, Señor, muchos de ellos no, igual que pasa también en nuestro camino en la vida, que muchos te rechazan o pues dicen, bueno, sí, es muy bonito lo que dices, pero no me comprometo, casi me persuades. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias una vez más por tu palabra y pedimos tu bendición, Señor, para esta semana. Recordamos a Rafi especialmente, Señor, con pues ahora, después del primer shock, irá cobrando realidad el fallecimiento de su mamá. Señor, úsala poderosamente también para su familia que no es creyente. Te rogamos también, Señor, por la familia Campanario en esta mañana, habiendo perdido momentáneamente al papá, que también ha sido inesperado, y pedimos, Señor, que tú confortes también sus corazones en este día. Y te alabamos por la esperanza gloriosa que ya predicaban los profetas en su tiempo.
y que ha llegado a nuestros días y que esperamos, Señor, en ti, que tú vengas, regreses para estar contigo, Señor, eternamente y para siempre. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.